Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 5 del libro del profeta Daniel. Este capítulo es muy interesante porque presenta la historia de Belsasar y la escritura en la pared. Este capítulo nos enseña sobre la soberanía de Dios y cómo Él juzga a los poderosos que se alejan de su camino. La aplicación práctica de este capítulo es recordar que debemos honrar a Dios en todo momento y no caer en arrogancia ni idolatrar nuestros propios logros. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos humildes y obedientes a Dios, reconociendo que Él es el verdadero soberano sobre todas las cosas. En resumen, Daniel capítulo 5 nos recuerda que debemos estar atentos a la voz de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos para evitar la caída y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y ahora aquí en este capítulo pasamos de la humilde oración de Nabucodonosor a los arrogantes alardes de Belsasar. El contraste es demasiado grande y asombroso. Uno terminó solo como Nabucodonosor, solo con Dios, hablando con Dios, en su humillación con Dios, y el otro, Belsasar, acompañado por miles de sus servidores. A ambos Dios les manda mensajes. Uno, Nabucodonosor, se humilla y se arrepiente. Belsasar no lo quiere hacer. El uno se salva, el otro se pierde. Belsasar conocía muy bien a Nabucodonosor. Nabucodonosor era su abuelo. Nabucodonosor murió a la edad de 104 años. Para ese entonces, Belsasar tenía 26 años y era jefe del ejército babilónico. Entonces, en el año 539 a.C., en esa misma noche, cayó Babilonia en manos de los medos persas. Habían pasado 20 años desde la muerte de Nabucodonosor. La madre de Belsasar es hija de Nabucodonosor. Belsasar conocía muy bien su historia familiar, sabía de la conversión de su abuelo, aunque él realmente no era el rey como tal, el rey propio, estaba simplemente reemplazando a su padre Nabonido, porque en el tercer año de su reinado, Nabonido se enfermó y él se fue al Líbano a pasar esta enfermedad. Y es allí donde deja a Belsasar al frente del reino. Y cuando ya llegó la destrucción, lo que ocurre aquí en el capítulo 5, entonces ya han pasado 13 años aproximadamente desde aquel entonces que él estaba al frente, aunque Nabonido estaba enfermo. Sin embargo, a pesar de todo, él había recibido instrucción. Belsasar sabía de la historia de la conversión de su abuelo, como te mencioné. El abuelo le había comentado, le había contado la historia. Pero ¿por qué entonces esos vasos precisamente decide él profanar? ¿Por qué su intención es rehacer la historia? ¿Por qué decide menospreciar a ese Dios de su abuelo cuando le habían contado y él sabía de las historias impresionantes que habían pasado? Celebra el triunfo del Dios de Babilonia sobre el Dios de Israel. En ellos bebe vino. Alaba a los dioses cuyos metales son exactamente los mismos de la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Es una burla al Dios verdadero. Belsasar, por ese gesto, se ha emancipado pública y deliberadamente de su abuelo. Así que la escena que se presenta en este capítulo es una gran fiesta, y en esta gran fiesta se profanan los utensilios sagrados del templo del Señor. Esa fiesta resultó ser la última para Belsasar. Él estaba reaccionando en contra de la fe de su abuelo, pero también en contra de Dios. Estaba provocando a Dios. A Belsasar le molesta ese Dios de Israel. Busca destruir una verdad que lo atormenta. Degrada lo que le atemoriza. Busca la destrucción de aquello que le amenaza ser el reemplazante de su gobierno. Y al profanar los utensilios sagrados del templo de Jehová, estaba provocando y desafiando directamente a Dios. La mayoría de las veces Dios guarda silencio cuando se le es provocado, pero en este momento Dios actúa y de repente aparece una mano que se mueve por sí sola y que traza sus palabras sobre la pared blanca. Esto lo leemos allí en el capítulo. No voy a leer todo el capítulo porque es simplemente
Tú lo puedes hacer allí en tu casa. Tiene 31 versículos. Te voy a estar recontando algunas cosas importantes para que podamos tener una noción más clara de lo que sucede aquí. Dice la Biblia, Daniel 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Estos utensilios, vasos sagrados del templo de Jehová, habían sido traídos en 3 ocasiones de Jerusalén hasta Babilonia. La primera, una parte de ellos cuando Nabucodonosor llevó cautivos de Jerusalén en el año 605 a.C. Esto lo leímos en el capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro de Daniel. Esta fue la primera ocasión. La segunda ocasión, y fue la mayor parte de los vasos restantes de metal precioso, ocurrió cuando el rey Joaquín fue llevado cautivo en el año 597 a.C. Esto lo encuentras en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 12 al 13. Allí aparece. Y la tercera ocasión, el resto de los objetos de metal, mayormente de bronce, cuando el templo fue destruido en el año 586 a.C. Esto lo encuentras en el segundo libro de Reyes 25, 13 al 17. En estas 3 ocasiones, 605 la primera, 597 la segunda y 586 la tercera, los utensilios del templo fueron llevados allí a Babilonia, donde fueron profanados. ¿Por quién? Por Belsasar. Hasta el momento estaban allí reservados, porque Nabucodonosor respetó a Dios. En algún momento fue prepotente y arrogante, pero al Dios hablarle, él reconoció y él respetó a Dios. De hecho, termina el capítulo 4 diciendo que Nabucodonosor se humilla y hace una oración maravillosa ante el Señor. Pero ahora Belsasar desafía a Dios profanando estos utensilios, y Dios no se queda callado. Puedes seguir leyendo el texto bíblico. De repente aparece una mano que se mueve por sí sola y que traza las palabras sobre la pared blanca. Todos los invitados pueden ver la mano escribiendo. La visión no pasa desapercibida ante ellos, no, ellos la ven. La noble silueta del rey se desploma por el miedo. El versículo 6 lo dice. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Al sentir la presencia de ese ser invisible, pero que era un ser sobrenatural, poderoso, un ser celestial, irradió poder en aquel momento, y el rey sintió eso y le dio miedo, tembló. Indefenso allí, el rey pide a gritos a los astrólogos y los adivinos que le interpreten, porque él no sabe lo que dice la escritura, él no conoce nada, pero tampoco nadie entiende la interpretación. Así que el rey está más preocupado por esto. Pero de momento a otro entra la reina, y el versículo 10 lo dice. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Ahora, esta reina no era la esposa de Belsasar. Esta reina podría ser su madre o su abuela, Nitocris. No se sabe cuál de las dos era, pero por respeto a ella, pues tenía acceso allí al palacio. 2 veces con la misma frase, ella lo exhorta a recordar a su padre Nabucodonosor. Versículo 11 y 12, mira lo que le dice. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Ahora nótese bien cómo esta dama
trata de forzar a Belsasar para que recuerde la conversión de su abuelo Nabucodonosor, lo confronta con la verdad. En este momento, al parecer, Belsasar no recordaba mucho a Daniel. Probablemente por el desprecio que tenía hacia Dios, había puesto a Daniel en un puesto inferior. Ya no estaba allí al frente de los sabios como Nabucodonosor lo había puesto. Acorralado por la reina, entonces Belsasar no tiene otra opción, no tiene otra elección que llamar al anciano profeta hebreo. Podría haberlo hecho mucho antes, pero no lo quería. Y entonces en ese momento su bochorno lo obliga a ser humilde y a llamar a Daniel, que era su tocayo porque también se llamaba de igual manera. Y cuando Daniel llega allí al palacio, nótese bien la forma en cómo Belsasar le habla. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Busca recordarle a Daniel y a los demás presentes la superioridad de los dioses de Babilonia por sobre el Dios de Israel. Lo trata de cautivo también, o sea, le recuerda con la intención de humillarlo. Y ahora le ofrece dinero a Daniel, y podríamos pensar que al ofrecerle dinero, Daniel podría verse tentado a ofrecerle una interpretación que le gustara al rey, no una interpretación de condenación, sino una interpretación buena. Pero la respuesta de Daniel es dura y contundente, dice el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. No se dejó sobornar, y él fue a hablar lo que estaba allí. Tal vez Daniel entendió las intenciones del rey y él no estaba dispuesto a dejarse sobornar. Pero el agravio, la abominación de Belsasar era mucho más tremendo que tal vez intentar de sobornar a Daniel. Era más profundo porque Belsasar había intentado enterrar, destruir, opacar al Dios de Israel. En lo profundo sabe y siempre ha sabido la verdad acerca del Dios de Israel, pero ahora intentó opacarlo, intentó eliminarlo. Pero esa verdad le molesta y por eso procura destruirla olvidándola. Reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero intenta olvidarlo, intenta apagar su conciencia. Le gusta el mundo y sus placeres. Consciente abiertamente se rebela contra el Dios verdadero. Y en el versículo 23 lo vemos, por ejemplo, dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Porque Daniel le cuenta, Daniel le habla acerca de la historia, y allí nos damos cuenta que Belsasar la conocía, sabía lo de Nabucodonosor. Desde el versículo 18 al versículo 22, Daniel le recuerda a Belsasar la historia de su abuelo y todo lo que sucedió, su conversión y todo lo que le pasó. Pero todo esto lo sabía Belsasar, pero no hacía lo que su abuelo hizo, es decir, humillarse ante Dios, sino que sustituye a Dios por los ídolos de oro, plata, bronce y hierro. Y el que rechaza al Dios de la creación, querido hermano, a la larga echa mano de los ídolos que él mismo fabrica. Y ahora Daniel, teniendo la oportunidad ante este rey arrogante y prepotente que no quiere humillarse ante el Señor, en vez de descifrarle el misterio y interpretarle el sueño o la visión de manera rápida, él intenta persuadir al rey, intenta hacerlo comprender. La mano que apareció en la pared no es otra que la mano que sostiene la vida. Esto lo leemos allí en el versículo 23 y 24. Dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y ahora el rey tiene dos razones para temer, para tener miedo. Y es, primera razón, la mano misteriosa. Debido a esa mano él teme. Y la segunda razón es ahora, al darse cuenta que la causa de esa mano
representa a aquel al cual él ha ignorado y tratado de enterrar. La mano dejó atrás una inscripción. En la Biblia, cuando se escribe la mano de Dios, generalmente lo hace en un contexto de juicio. Los libros de la ley de Dios, la escritura, todo esto en un contexto de juicio. Belsasar percibe que la inscripción trae un juicio. No solo es la mano del Creador, es la mano del juez. La escritura de la pared aterra al rey. Sabe que es un mensaje divino, es un juicio. Mené, mené, tekel, uparsin. Esa es la lectura que aparece allí y en el versículo 25 se escribe, pero ahora en el versículo 26, 27 y 28 se da la interpretación. Ahora, estas palabras que aparecen aquí, mené, tekel, uparsin, son medidas de peso. Mené, por ejemplo, equivalía a 600 gramos, tekel a 10 gramos, y uparsin a 300 gramos, porque es la forma del mensaje que se le está dando allí a Belsasar. Es un mensaje que cualquier vendedor ambulante podría haber gritado en una subasta, en una liquidación. Es el fin de una situación. Belsasar mismo era mercader comerciante. En un segundo nivel de esta interpretación, mené significa contar, asignar, determinar. La mercancía está asignada, el destino del rey lo espera. Tekel, pesar. Belsasar es pesado en balanza y Daniel se lo dice allí en el versículo 27. Ha sido hallado falto. Estamos en un contexto jurídico, es el lenguaje del juicio de Dios. Allí sucedió de esta manera. Y la palabra uparsin significa desintegrar, hacer añicos. Es un contexto de violencia. El mensaje divino compara a Belsasar con la mercadería que cae presa de extranjeros y es destrozada. Belsasar ahora sabe que su reino ha llegado a su fin. Ya no habrá más reyes, ya no habrá más gobiernos. Belsasar sabe y entiende que es el último monarca babilónico. El imperio ha llegado a su fin. Y en esa misma noche, entonces entran los soldados medos y persas y toman la ciudad. Se sabía que como estaba en una fiesta, entonces tenían acceso cualquier persona a la ciudad, por eso las puertas de la ciudad estaban abiertas y fue fácil para que los ejércitos medos persas pudiesen entrar. O sea, en pocas palabras, Belsasar vendió o regaló el reino a los medos y los persas con esta fiesta, con todo lo que hizo. Profanó el nombre de Dios y entregó el reino a los medos y los persas. Y el rey reacciona inmediatamente al no tener otra elección. Dice el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Como tratando de quizá que esto que se menciona aquí no ocurriera, o tratando de apaciguar las cosas, o como tratando de arrepentirse, podríamos decir aquí, porque él sabía que si tenía a Daniel allí, de pronto la profecía que se daba no se iba a cumplir y Daniel lo iba a proteger, pero ya era demasiado tarde, ya no había oportunidad. Esa misma noche las fuerzas invasoras ocupan Babilonia y matan a Belsasar en el proceso. Un nuevo rey llamado Darío el Medo asciende al trono. Y allí dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Darío significa el que sostiene el cetro. Darío el Medo o Gobrias murió 1 año y 3 semanas después de la caída de Babilonia. Eso explica por qué Ciro tomó por ese tiempo el título del rey de Babilonia. Era todo esto lo que aparece en el capítulo 5 del libro de Daniel. Por tal motivo, querido hermano, este capítulo constituye un momento decisivo en el libro de Daniel. El reino de los medos y los persas sucede al de Babilonia en cumplimiento de esa profecía, de ese sueño que Dios le muestra a Nabucodonosor allí en el capítulo 2, que ya lo leímos. Pasa la cabeza de oro que representa Babilonia y ahora sigue la segunda parte, la segunda fase de aquella estatua, que son los pechos y los brazos de plata. ¿Qué lecciones encontramos en esta historia para el tiempo del fin? Primero, el placer y la lujuria dominarán al mundo. Segunda lección, dominará el irrespeto a Dios y las cosas sagradas. Tercera lección,
el problema saber, pero no hacer. Muchas personas saben, muchas personas conocen hoy, muchas personas entienden hoy el mensaje de salvación, lo escuchan, pero no obedecen, no quieren tener ningún compromiso. Y cuarta lección que encontramos para el tiempo hoy, en el capítulo 5, el juicio de Dios vendrá repentinamente para muchos o sobre muchos. Y cuando llegue ya no habrá oportunidad. Y como Belsasar intentarán remediar las cosas, porque Belsasar trae ahora a Daniel y lo pone allí como tercero en el reino, pero ya es demasiado tarde, ya no hay oportunidad. Lo había despreciado antes, había menospreciado a Dios, pero ahora ya no había oportunidad. Y así está pasando hoy día, querido hermano. Muchas personas rechazan, menosprecian a Dios, no le dan la oportunidad a Dios. Y cuando lleguen los juicios sobre esta tierra, querrán aprovechar el tiempo o querrán revertir las cosas y tratar de solucionar, pero no habrá solución porque han perdido la oportunidad. Por eso, querido hermano, hoy es el momento de aceptar a Cristo. Hoy es el momento de ir a Él y entregarle nuestra vida y dejar que Él sea quien nos controle. Hazlo y encontrarás paz. Hazlo y encontrarás esperanza y solución para tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!